Bueno, como les decía, estos días puede que sean cosas fáciles, pero a veces lo fácil no nos recordamos. Em, Uno de los temas más importantes que vamos a ver en cálculos es el análisis de las relaciones entre variables físicas o cantidades matemáticas. Tales relaciones pueden ser describidas en forma de gráficas, en forma de fórmulas, en forma de datos numéricos, en forma de palabras. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahorita, por lo menos en estas semanas, espero yo, o tal vez menos, es el concepto de función. ¿Cuál es la idea básica de función? ¿Qué es lo que realmente define a una función matemática en sus relaciones con la física o con otras ciencias físicas? Eh, no importando la forma en que se exprese, es decir, solo la idea de función. Vamos a ver como las propiedades básicas de una función, las funciones más básicas que vamos a volver a ver en cálculo, incluyendo las polinomiales, las trigonométricas, las inversas, que son un poquito más complicadas. Entonces, antes de empezar, alguien que me diga qué es una función. Es una relación entre una variable y o sea, entre un dominio y un rango, podría decir, más o menos así. Sí, la definición que les voy a decir yo de una función es si una variable y depende de una variable x en tal manera en que cada valor de la variable x determina un solo valor de la variable y, entonces estamos hablando de que y es una función de x. Es lo que tan conocidamente se conoce como f de x. Ese es el significado de una función. Si cada variable x, la variable independiente, le corresponde solo una variable dependiente, la y, estaríamos hablando de que esa es una relación que se puede describir como una función. Por ejemplo, ¿qué función es esa? Es v de velocidad, t de tiempo. La velocidad en función del tiempo. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Depende porque si es solo eso, sería la velocidad, pero si cambias la aceleración, o sea, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Ajá. Entonces, eso que está ahí, que podemos poner como v de t o f de x, porque sabemos de que estamos hablando de x y y. Esos dos estarían simbolizando lo que nosotros conocemos como aceleración. Es decir, si yo quiero llegar de un punto x1 hacia un punto x2, es decir, al que le corresponde una velocidad menor para x1 y una velocidad menor para x2, mayor para x2, en cuestión de la velocidad, para pasar de una velocidad menor a una velocidad mayor necesitamos acelerar. Es decir, que esa función que estamos viendo entre el tiempo y la velocidad tiene un nombre en la física y es aceleración. Pero en cuestión matemáticas se pueden ver ahí de que es una relación entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. ¿Dudas hasta ahí? Hay varias formas en que podemos hablar nosotros de una función con tablas, con fórmulas algebraicas, geométricamente, verbalmente. Con tablas, pues creo que todos y cada uno sabemos y vamos a poner una tabla, por si no, cómo se vería una función, aunque no les digan que es función, en una tabla. Eso que está ahí es una función, sea que les digan que simplemente es una tabla en sus trabajos después, pues es una función entre la cantidad de años y la velocidad, sea lo que sea que signifique. Cuando digo verbalmente, esto sería gráficamente.
Esto sería con tabla. Cuando digo con fórmula, por ejemplo, ecuación algebraica o fórmula. Si alguien no entiende algo, me puede parar sin pena. Pues me estaría refiriendo, por ejemplo, a decir esto. Y es igual a x al cuadrado más 3. Aquí estoy describiendo algo por medio de una ecuación. Esa ecuación podría ser una fórmula. Por ejemplo, si yo les digo, pensemos una fórmula famosa, ya sé cuál. La ley de la gravitación universal de Newton, que dice que la fuerza de atracción de la gravedad entre dos cuerpos en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Ahí estaría diciendo verbalmente la fórmula famosa de Newton, de que la fuerza de gravitación es esto. Eso sería igual una función, pero dicha en forma verbal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la definición que les acabo de decir, que realmente no sabía que me la sabía, eh, les acabo de decir relaciones. Proporcional, ¿proporcional en qué? En variables. Inversamente proporcional, ¿en qué? Variables. Por lo tanto, está describiendo relaciones, y si se está describiendo relaciones, pues está describiendo una función. Y la última forma, otra forma verbal es algo más coloquial que podrían ustedes acostumbrados, aunque no lo sepan, pero ahorita quiero que comprendan perfectamente eso porque es importante para todo lo que viene. Si sus papás les dicen alguna vez, entre más aparatos tengas conectados, entre más tiempo tengas prendida la tele, más me va a salir de luz. Una función. Los kilowatts hora en proporción al costo de los kilowatts hora. Simple eso. Es una forma verbal de describir una función. Y la quinta, geométricamente. A ver, ¿quién me dice que es una parábola? A ver, si Una tuvieron función, ¿no? Y cada una me función pueden decir que cuadrática. es una parábola. Sí, es una función, pero ¿por qué? O cómo, si yo te dijera, definime una parábola, ¿qué me dirías? Si fuera con una ecuación sería como y es igual a ax cuadrado más bx más... Y Es si una fuera, función cuadrática. Ajá. y si fuera como geométricamente, no como ecuación. Como una curva así. Es como que baja y sube. Es como... Y que tiene puntos equidistantes. Veo que no tuvieron cuarto bachillerato. Bueno, geométricamente una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano en donde la distancia de un punto fijo, de un punto, P de X, cualquiera, al foco es igual a la distancia entre ese mismo punto P de X y la directriz. Eso es geométricamente una parábola, que yo suponía que tenían que haberlo visto el año pasado. Entonces ahí están todas las formas en que ustedes podrían definir una función. Por eso es que está tan variado, porque igual como cálculo va a ser tan variado, va a haber tantas cosas distintas. Entonces son distintas maneras. Datos como tablas, gráficas, ecuaciones, fórmulas, geometría. Por ejemplo, si yo les digo que la relación que existe entre el llenar un tambo de agua con la altura es, eso me estoy adelantando demasiado, pero dH dt, esto es una relación,
y aunque no estemos hablando en ese momento de funciones, pues es una función. ¿Dudas de esto? De las 5 formas que yo les digo como que puede ser una función. A ver, Ian, Fernando. Solo, ¿cómo se puede ver cuando una variable es dependiente de la otra? Te lo tendría que decir el problema, te lo tendría que decir la ecuación. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo de que y depende de lo que valga x. Yo lo podría poner al revés y poner x es igual a y cuadrado más 3. Entonces la variable independiente es y y la dependiente es x. O si te lo pongo, por ejemplo, como función, pues te podría poner y de x. Entonces te estaría diciendo que y depende de x. O si te lo digo en un problema, pues habría que entender que si yo te digo que la altura depende del tiempo, el globo se está elevando según el tiempo, o el tanque se está llenando según la cantidad de agua que le doy, depende. Si es una gráfica, pues normalmente el eje X pues representa la variable independiente y el eje Y la dependiente. ¿Soluciona tu duda con eso? Sí, gracias. Bueno, ahora una definición. Yo a mí me gusta dar definiciones. ¿Alguien tiene problema con el inglés? Así, sinceramente. No. Bueno. Entonces ya una definición más formal, digamos, que una función f es una regla de asociación única en donde simplemente hay una salida para cada entrada. Eso es tan simple como eso. Para cada entrada le corresponde una salida. Para cada x hay una y. Y es por eso que se lee f de x. O puede ser x, f de y, por ejemplo. Función que depende de y. O g de y o cualquiera. El punto es entender el concepto de que una función dependa de una variable. Bueno, si yo les digo en un ejemplo cualquiera, defina una función, ¿qué haríamos? Yo diría tal vez que es la relación entre un valor de entrada y un valor de salida. Sí, siempre la respuesta más fácil normalmente es la correcta. Entonces, tan simple como si esa es la pregunta de un examen, por ejemplo, tan simple como haber hecho esto. 0, 1, 1, 2, 2, 3. Eso ya es una definición de una función, punto. Lo otro hubiera podido ser que alguien hiciera una gráfica, pero una gráfica poniéndole puntos, ¿verdad? Porque si no, saber. Y definiendo que esto es X, que esto es Y, que esto es 1, que esto es 3, que esto es 2, que esto es 3.1, 3.3, por ejemplo. Ahí ya estoy definiendo una función. Otra forma de que lo hubieran podido resolver ese ejercicio era poniéndome f de 0 igual 1, f de 1 igual 2, f de 2 es igual a 3. Estas tres maneras hubieran resuelto el problema de un ejercicio que dijera defina una función. Su primera lectura creo que va a ser sobre Euler, que fue uno de los primeros que hizo esta relación. Pero todavía no se los voy a poner.
Bueno, si ya no tenemos dudas de lo que significa una función, vamos a ver las funciones más comunes. ¿Dudas de esto que está aquí en la pantalla? Todo perfecto, vamos a ver, preguntemos. No los conozco todavía, pero me suena este apellido. Josué Félix Piedrasanta. ¿Qué es una función? Hola Ángel, es una relación entre dos variables. ¿Y qué necesita tener esas variables para tener una relación? Que, a ver, primero, que una tiene que depender de la otra. Ahí estaría la respuesta, ahí pararlo. Perfecto. Una función es una relación entre dos variables en donde una depende de la otra. Ya cuando vean cálculo multivariable, si algunos van a estar en ingeniería, segundo año de la del Valle, segundo semestre, pues sabrán de que ahí ya no vamos a poder usar planos cartesianos, porque ya estaríamos hablando de una función en 3 dimensiones. Pero ese no es el caso para nuestra clase. A ver, tenemos las funciones más conocidas, la función lineal. Tan fácil y por eso es que tenemos que acostumbrarnos a leer esto. Y es igual a X. Ahí lo dice todo. Cada variable que yo le ingrese a la función, por ejemplo, 1 me devuelve lo mismo. 2 me devuelve lo mismo. 3 me devuelve lo mismo. Y es por eso que es una línea recta. Una relación perfecta entre X y Y. Una línea recta. Ahora, una ecuación cuadrática. Vean la diferencia porque no le dice parábola. Le dije ecuación cuadrática. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano en donde bla, bla, bla. Lo que no vieron el año pasado. Pero una ecuación cuadrática, ahí sí. Es una relación en donde a cada valor de X tiene una simetría con el eje Y. Y es por eso que encontramos esa forma de curva paraboloide, en donde decimos que, por ejemplo, cuando X vale 1, pues Y vale 1, pero también cuando X vale menos 1, Y vale 1. Por eso que encontramos en dos valores distintos de X el mismo valor de Y. Y ahí les puede sonar la parte de, pero es que eso no era la misma definición de lo que no es función. No. Si a dos valores distintos de X le corresponden un mismo valor de Y, eso no importa. Lo que importase o lo que haría que no fuese una función es que a un valor de X le correspondan dos de Y. Lo vamos a ver después. Pero aquí un mismo valor, dos distintos valores de X, le corresponde un mismo valor de Y. Solo hay que mover el chat. Ah, no, no. Sí, cabal, cálculo multivariable es cálculo vectorial. Bueno, esa es la cuadrática. La cúbica, pues su característica principal, como una función que está elevado al cubo, es de que el signo se mantiene. Cuando yo tengo valores positivos en la variable independiente, me da valores positivos. Cuando yo tengo valores negativos, me da valores negativos. Esa es la única diferencia. Si ustedes vinieran y imagínense en sus cabecitas, agarrar este pedazo y subirlo, es decir, doblarlo para arriba. Imagínense doblar eso azul para arriba, se convierte en la parábola. O se convierte en una forma parabolesca. Realmente se convierte en X al cubo. Bueno.
¿Dudas con la lineal, cuadrática y cúbica? Sí, marco asistencia, pero guardo la conexión en lo que me aparece en Zoom. ¿Qué es una razón? A ver. Una división sería una respuesta, ¿sí? ¿Alguna otra? La división entre los números. Bueno, lo mismo que dijeron antes, pero Un tipo de proporción. no en proporción. Proporción, para que les quede más claro, es cuando estoy relacionando dos razones. Básicamente, y lo más simple que le podría decir, es básicamente que una razón en matemáticas, lo que se puede llamar, la razón es la relación entre dos magnitudes. Es decir, por ejemplo, 3/4. 3 es a 4, 4 es a 3, proporcional, inversamente proporcional. Cuando ya, por ejemplo, digo 3 es a 4, como 6 es a 9, es a 8, ahí estoy hablando de una proporción. Deme un segundo. Ya. Bueno, entonces, la función o la función racional, pues lo que tiene es esa característica, la característica de una razón. Entonces, por ejemplo, y es igual a 1 partido x. ¿Cuál es el único valor que no puede tomar x? 0. 0. Sí, 0. ¿Por qué? Porque daría una respuesta indeterminada. Habría, es la palabra exacta. Porque habría una respuesta indeterminada. Es decir, que genera una asíntota. Es decir, de que alrededor de una asíntota una función crece indefinidamente positivamente o decrece indefinidamente negativamente. Esa es la relación. Si yo les pusiera otra, pensé que eso me está escribiendo. Si yo les pusiera otra, por ejemplo, y es igual a 1 partido x menos 1. Entonces, ese x menos 1, ¿cuál sería el valor que x no podría tomar? 1. 1. 1. Por lo tanto, la asíntota vertical, que vamos a ver más detenidamente qué es una asíntota, estaría en 1 y pues la función sería más o menos así. Esa es la característica de la función racional. Tiene asíntotas. Y vamos a ver luego de que pueden haber asíntotas horizontales. Pero por ahora, pues es lo que me importa que entiendan que es una función racional. Aquella que puede indefinirse en su dominio por el hecho de que, por el hecho de la definición, la indefinición de la división entre 0. Que por ahora podemos decir de que no existe, pero luego vamos a ver que sí existe. Y que significa algo. Luego la raíz cuadrada. ¿Qué me podrían decir? ¿Cuál es la característica principal de una raíz cuadrada? Puede ser negativa. No puede ser negativa. Y es por eso que su gráfica empieza en 0. Siempre es creciente, aunque su ratio, esa palabra va a ser importante, aunque su ratio de crecimiento es lento. En relación a otras, ¿verdad? Es más lento que la cúbica. Su ratio de crecimiento no es tan acelerado como una función cuadrática o como una función cúbica o incluso como una función lineal. Pero no podríamos decir de que la función raíz cuadrada no es una función creciente, lo es.
Ahora, ¿cuál es la característica principal de una función cúbica, raíz cúbica? ¿Y si puede tener valores negativos? Sí. ¿Se dan cuenta? Es el reflejo respecto al eje X y el respecto al eje Y de la función raíz cuadrada. Es decir, que si yo primero doblo esto para acá, me quedaría para acá. Y si después lo doblo en X, es decir, tiene una doble simetría. Una simetría respecto al origen. Yo les digo doble simetría, aunque eso no está definido realmente, pero para que lo entiendan. Doble simetría es simetría respecto al origen. La cúbica también tiene una simetría respecto al origen. Y eso quiere decir de que tanto la función raíz cúbica tiene dominio y rango, todos los valores reales. Porque aunque aquí parezca que no sigue creciendo, pues va a seguir creciendo. Lento, pero sigue creciendo. Deme un segundo. Bueno, disculpen. Bueno, ¿dudas con estas funciones principales? Bueno, continuemos. Algo que estoy seguro que ya escucharon en otras clases, pero igual es importante. A veces yo incluso lo uso en cálculo que tiene más dimensiones y que puede ser importante, por lo menos tenerlo ahí medio en mente. Es la regla de la línea vertical. ¿Cómo saber rápidamente si una función es función o no? Ya sabemos que hay más características, pues, pero una prueba rápida es tratar de hacer una línea vertical y si esa línea vertical toca un solo punto, es una función. ¿Por qué? Porque a cada valor de X le corresponde uno y solo un valor de Y. Cada valor de X le corresponde uno y solo un valor de Y. Por ejemplo, aquí pasa lo que les dije de la cuadrática, no tienen que confundir eso. Aquí, a un mismo valor de X, X3, le corresponden dos, no, al revés, a un mismo, a dos distintos valores de X, X2 y X3 le corresponde un mismo valor de Y, 0. No es lo mismo. Pueden haber dos valores de Y, un mismo valor de Y para dos distintos de X. Más no puede haber, como en este caso, que voy a hacer aquí, en donde esto no es una función, para un mismo valor de X, haber tres valores de Y. Eso no es una función. Eso puede ser un handicap rápido para ustedes. Bueno, ¿dudas? A ver, ¿quién me dice que es un valor absoluto como función?
¿Cómo se define el valor absoluto de una variable? ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Cómo defino esto? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Pues todo lo que dentro de eso es positivo. lo que recuerdo. Aún si se le pone signo negativo a la X, su Ujú, valor absoluto sería eso, pero en positivo. ujú, sí. ¿Saben que yo me he dado cuenta que el valor absoluto es una de las funciones más complicadas que existen, por lo menos en el análisis de funciones o en el análisis de cálculo simple? Y es porque esto se define de una manera tal vez no tan común. El valor absoluto es una función por partes, en donde el valor absoluto de x representa x cuando x sea mayor o igual a 0 y representa menos x cuando x es menor a 0. Es decir, que la función valor absoluto es una función por partes. En donde sí, en un análisis numérico mucho más simple. Espérenme que se me trabó esta cosa. Ya. En un análisis numérico mucho más simple, pues tenemos lo de raíz de valor absoluto de 5 es igual a 5. Sí, pero no estamos hablando de aritmética, estamos hablando de funciones. Entonces es por eso que necesitamos tener en cuenta que cuando estamos hablando de funciones, la función valor absoluto tiene esas características. Entonces, ya cuando definimos que y es igual a valor absoluto de x, es donde ya podemos definir esto que está aquí. Que y es igual a x cuando x sea mayor o igual a 0. Y y es igual a menos x cuando x es menor a 0. Y eso ayuda un montón en el análisis de la función valor absoluto porque a veces no es tan común verlo así. ¿Dudas de eso? Bueno, y estos valores absolutos tienen una importante relación en lo que tiene que ver con las raíces cuadradas. El valor absoluto tiene mucho que ver con la función raíz cuadrada. Y para poder ver esto de una manera más fácil, podemos recordarnos del álgebra que todo número positivo es un valor real positivo, representando una X, por ejemplo. Y ese valor positivo, si nosotros le sacamos una raíz cuadrada, ese tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces, por definición, el signo raíz de X, es decir, el signo raíz de X, denota la raíz positiva normalmente. Pero si lo estamos viendo como un análisis aritmético, pero si lo estamos viendo como un análisis de funciones, esa función podría o no podría tener los dos valores positivo o negativo. Es decir, que si nosotros decimos que la raíz de 16
es 4. Esto no podría representar a una variable X. A ver, si alguien no me entendió esto. Solo yo no lo entendí, pero no. Va, ahorita lo voy a volver a explicar. Por lo tanto, si nosotros queremos de que la raíz sea una función, más no simplemente un valor, entonces tendríamos que referirnos a esto, a de que la raíz cuadrada de x cuadrado, por ejemplo, no es x, sino es valor absoluto de x. Esto que está aquí es bien importante. Tal vez a los de B cuando se los explique no les va a parecer, no me van a decir que tienen dudas, pero para ustedes debería ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una variable real, como lo es x, el decir de que la raíz cuadrada de un número real que va a definir una función es el valor absoluto de x, nos da el chance de poder verlo así, en donde sabemos, como vimos la gráfica, esta, de que cuando le metemos valores positivos, como le vamos a meter a una función raíz cuadrada, nos va a devolver simplemente esta área. Y es por eso que nosotros simplemente decimos que la raíz de 4 es 2. Pero es por esto. No es porque la raíz no tenga dos raíces. Es porque la raíz cuadrada de una variable real no es x, sino es valor absoluto de x. Eso es importante, siento yo. Ya me entendió la persona que me dijo que no me había entendido. Sí. Entonces es importante esa definición que acabo de poner en círculo, que la raíz cuadrada de un número, como número, pues sí, tiene 2. En este caso 16, la raíz cuadrada de 6 es 4. Y ya, como número. Pero si lo estamos viendo como variable, y más en específico ahorita como variable real, eso, la respuesta es un valor absoluto. ¿Por qué? Para que se pueda definir aquí como la parte positiva y nos dé la gráfica positiva que ya vimos que es la de la raíz de x. Bueno, hasta aquí lo dejamos, lo de funciones, hasta la función valor absoluto y raíz. Mañana ya vemos la definición precisa de una función, ya con problemas y con gráficas y ya con lo que va a venir en la tarea. Hoy les voy a subir la tarea, el quien pueda avanzar, avance. Hay cosas que no les he explicado, entonces no necesariamente la tienen que hacer hoy, es para el otro lunes. Así que paciencia. Y nos vemos mañana.